a Germán Saltrón. Él es representante de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un placer, Saltrón, que esté con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación y un saludo a todos los usuarios de Telesur. Bueno, un ABC queríamos hacer del caso particular de Venezuela, cómo fue modificándose esa estructura, porque el caso de los derechos humanos tal vez es uno de los más atacados para el gobierno y el pueblo de Venezuela en términos internacionales. Una primera apreciación de lo que son los derechos humanos aquí en este país. Bueno, mira, Venezuela sufrió una transformación desde la constituyente de 1998-1999, donde salió una constitución la más avanzada del mundo. Es una constitución que fue por primera vez aprobada en referendo por el pueblo, donde participó la gente. Y la idea es no solamente tener una democracia representativa, esa democracia representativa que es el derecho político a cada 4 o 5 años elegir un presidente, elegir los alcaldes, elegir los gobernadores. Y pensando que después de votar nos retiramos los ciudadanos a nuestras casas a esperar que esos funcionarios solucionen y construyan el país. Esa democracia representativa ha fracasado en todas partes del mundo. La idea de nuestra Constitución es que, aparte de la democracia representativa, sí, elegimos al presidente, pero los ciudadanos también tienen participación. Es la democracia, es lo que se llama el concepto participativo y protagónico. Cada uno de los ciudadanos está en el deber, no solamente de dejarle a los partidos políticos y a los funcionarios del Estado la construcción del país, sino participar activamente. ¿Cómo? La Constitución permite que los ciudadanos conformen lo que se llaman los consejos comunales. Permite que se hagan referendos y que puedan los ciudadanos en asambleas ciudadanas, en organizaciones de las alcaldías, en las parroquias y en los municipios, organizarse, y ese es el caso de los consejos comunales. Ahora, en el caso particular, bueno, lo veíamos hace minutos nada más, lo que se ven como reclamos masivos ahora en muchos otros países, tiene que ver también con un avance de esa democracia que necesita actualizarse, ¿no? Adaptarse a los nuevos tiempos. Hablábamos de esa primavera árabe en muchos países. Bueno, el otoño llegó a los Estados Unidos, donde esa democracia tal vez es la más indirecta, ¿no? Es decir, el candidato que tiene más votos no es necesariamente el que llega a la presidencia. Hablábamos de esas elecciones. Bueno, incluso recuerdo al expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo: en Venezuela hay un exceso de la democracia, en tono de broma, ¿no? Por supuesto, diciendo que a pesar de que se habla de un freno a las libertades y a las participaciones, hay exceso de democracia. Pero hay temas sensibles. La libertad de expresión es uno de ellos. Es uno de los conceptos más atacados hacia el gobierno de Venezuela. ¿Por qué se dice que se viola la libertad de expresión en este país? Bueno, como te explicaba, como la idea es que la ciudadanía participe, tiene que democratizarse toda la sociedad. Los medios de comunicación, que además en Venezuela se han convertido en partidos políticos, han perdido la parcialidad. ¿Por qué? Porque en el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 fueron los que propiciaron el golpe. Y ahí se ha deformado, ya no son medios imparciales, sino están totalmente parcializados contra el gobierno venezolano. El gobierno ha tenido que buscar la manera de democratizar los medios de comunicación. Hay la posibilidad de las emisoras comunitarias que se han fomentado en el país, y nuestra Constitución exige que la libertad de expresión no es absoluta, tiene responsabilidades. Entonces, esos son los medios. Esos son los medios Ahora, de comunicación. ¿Qué pasa con esa libertad de expresión, la directa, digo, la de la ciudadanía? Uno ve, por ejemplo, esos 700 detenidos en Nueva York solamente el fin de semana por manifestarse. ¿Se puede manifestar aquí el pueblo en Venezuela? Digo, manifestaciones, marchas en contra de alguna política, ¿eso tiene vigencia? Claro, se puede manifestar, claro. Lo sucede es que las manifestaciones
manifestaciones tienen que ser pacíficas. Y el momento en que una manifestación tranca una vía pública, ahí ya se está violando las normas establecidas en la mayoría de los países del mundo. Ese es el problema. Hay que manifestar en una plaza pública donde no se obstruya el derecho a las otras personas a movilizarse. Pero las manifestaciones tienen que darse, y sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los medios comunicacionales en los Estados Unidos plantean y dan otra realidad. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 42 millones de desempleados. Eso no aparece en los medios de comunicación. En Estados Unidos se reparten 30 millones diarios de almuerzo. Hay indigentes, hay miseria. En Estados Unidos no se garantiza el derecho a la salud gratuita. En Estados Unidos no se garantiza el derecho a la educación gratuita. Y ahora con este paquetazo económico que le están aplicando, es peor, igual que Europa. Entonces nosotros pasamos ya por esa situación y la hemos superado y sabemos qué es lo que eso significa para el pueblo: miseria, hambre, desempleo. Ahora, en los próximos días Venezuela, allí en Naciones Unidas, dentro del Consejo de Derechos Humanos, se va a hacer esa presentación que el nombre más conocido tal vez es el examen, ¿no? Que se presentan los países dentro de este organismo. ¿Cuál es la expectativa de Venezuela ante esa presentación? Bueno, vamos a explicar primero que el examen periódico universal es consecuencia de la creación del Consejo de Derechos Humanos, que sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos, que estaba desprestigiada. Antes, solamente los países que tenían muchas denuncias, que se le establecía un relator especial para que le hiciera seguimiento a los derechos humanos. Ahora, desde el 2006, y cuando se crea el Consejo de Derechos Humanos, se democratiza y se obliga a que todos los países tienen que presentar cada 4 años un informe sobre los derechos humanos. Eso no sucedía, porque los países desarrollados no presentaban informes. Desde el 2008 se está empezando, y Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, por primera vez en el mundo tuvieron la necesidad de presentar un informe de derechos humanos, y por cierto, ahí se vio la debilidad, ahí se vio que en todos los países del mundo, incluso en los desarrollados, se violan los derechos humanos. Sobre todo la pobreza es una de las situaciones más graves de violación de derechos humanos. Entonces Venezuela, lo que pasa es que Venezuela ha quedado de última, porque ese es el orden de la presentación de los exámenes, es alfabético. Por lo tanto nosotros somos los últimos. Y nos toca presentar ese examen el 7 de octubre. Y después el 11 es la respuesta a esa presentación. Es importante tal vez entender este concepto de los derechos humanos, el examen que se va a dar allí dentro de Naciones Unidas, sobre todo porque en los últimos escenarios bélicos de invasión y de injerencia fue a través del mecanismo de la supuesta violación a los derechos humanos. El caso más reciente que lo estamos viendo y que el pueblo libre lo está padeciendo es lo que sucede en ese territorio. Digo, por eso la trascendencia de lo que puede suceder dentro de este Consejo de Derechos Humanos. Sí, los derechos humanos han sido manipulados, son utilizados para justificar invasiones, para derrocar gobiernos. Nosotros ya lo tenemos y lo vivimos el 11 de abril del 2002. El decreto de transición de los golpistas de aquella época decían que Venezuela era un país violatorio, violaban los derechos humanos, que no había libertad de expresión, que no había democracia, que no había independencia de poderes, y esa fue la manera como ellos pretendieron justificar el golpe de Estado. Eso lo utilizan igual contra Libia, por ejemplo, ahorita, contra Siria. Ellos mismos promueven manifestaciones a través de las ONG de derechos humanos que ellos mismos financian y organizan, y tratan de justificar entonces los golpes. Eso es una situación que se tiene que denunciar, porque se utiliza y se manipula con un doble discurso el tema de los derechos humanos. Derechos humanos. En muchas de esas declaraciones se olvida que el derecho a una educación, a una salud gratuita, bueno, lo que piden incluso los chilenos, la educación gratuita de calidad, pero para todos. Germán Saltrón, vamos a estar atentos a este 7, a la presentación en particular de Venezuela, y el 11, por supuesto, los resultados. Un placer que nos haya dado una breve introducción a este panorama dentro de la ONU de los Derechos Humanos. Gracias. Bueno, estamos siempre a la orden.